Bueno, nuevamente con ustedes, su servidor Fernando Vázquez. Pues vamos a darle continuidad a lo que se queda de alguna manera en la mesa como preámbulo a lo que comentamos sobre la cientificidad de esa pedagogía, de esa didáctica y de esa psicología que magistralmente, si las integramos, estas tres áreas esenciales en la práctica docente de cada uno de nosotros como profesores y como herramientas, serían algo grandioso si pudiéramos entenderlas desde esta perspectiva científica. Es decir, ¿qué hay si ustedes como profesores o educadores eh, tuviéramos a bien entender que efectivamente hay todo un corpus o un constructo teórico de categorías, de principios, de leyes que orientan el quehacer pedagógico de uno como profesor? Sería maravilloso porque entonces eso ayudaría muchísimo a poder encontrar muchas explicaciones de cómo poder hacer un trabajo docente mucho más sistematizado, mucho más metódico, ¿sí? Y que el maestro no caiga en la desesperación y sobre todo en todo aquello que implica desafortunadamente en las improvisaciones, que a veces las utilizamos como una válvula de escape por no tener esas herramientas metodológicas. Y bueno, precisamente cuando estamos en ese tenor de la ciencia, nos encontramos que muy amigablemente desde el nivel, por ejemplo, de lo pedagógico vamos a encontrar algunas leyes que pueden orientar nuestro quehacer docente. Y voy a nombrar solamente dos de las más importantes que nos pueden ayudar muchísimo y que les pueden servir. Está la ley de la derivación e integración entre el objetivo, contenido y método. Otra ley es la ley de la derivación e integración entre el proceso educativo, el proceso de enseñanza y el proceso de la instrucción. Hablemos de esta última primero, porque me parece interesante contextualizar y enmarcar la otra. Esta ley de la derivación del proceso educativo, de enseñanza y de instrucción, es precisamente que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos dando clases, debemos de saber cuándo instruimos, cuándo enseñamos y cuándo educamos. Llegar a la parte esta última de cuándo educamos es porque pasamos por un proceso de rigor, de sistema, de procedimientos, de metodología para poder hacerle accesible el conocimiento, el hábito, la capacidad o la habilidad de nuestros estudiantes, porque hay toda una gama de posibilidades de carácter metodológico, es decir, métodos de enseñanza, para ser más específicos y que no, claro, no puedo hablar ahorita de ello porque me llevaría muchísimo tiempo, pero eso es algo evidente que es necesario. Muy bien, si lo vemos desde esta perspectiva, entonces estamos en ese nivel de proceso de enseñanza. Pero si tú eres docente o yo soy un maestro que no utilizo métodos de enseñanza y que me baso única y exclusivamente en pasos, en aspectos muy rudimentarios, muy tradicionales, muy ortodoxos y sobre todo bajo el común denominador de la improvisación, entonces no estamos en el nivel de la enseñanza, estamos en el nivel, en el proceso de la instrucción, porque me la voy a pasar en mis salones de clases solamente dirigiendo o direccionando las actividades en términos de acción gramatical única y exclusivamente, sin tener un sentido de orientación metodológica. Y bueno, cuando hacemos el salto de lo instructivo a la enseñanza, como hace un momento lo explico, y nos vamos al nivel de lo educativo, entonces tu maestro, cuando utilizas ese nivel educativo, integrando la enseñanza, integrando la instrucción, entonces te preocupa por la transversalidad de la formación y el desarrollo de la personalidad de tus estudiantes, porque no solamente te va a preocupar que aprendan un contenido en específico,
no importa el área de conocimiento en el cual tú te encuentres o el nivel educativo, ya sea preescolar, primaria, secundaria, medio superior o superior, o la materia o programa que estés enseñando. No importa eso. A ti te interesa, sí, eso, pero también lo vas a integrar con esa parte transversal de la condición humana porque vas a dar esos contenidos, a dar esos conocimientos, esas habilidades con valores, con principios, ¿sí? Y con una serie de aspectos que bajo la condición humana sabes tú que le va a generar un desarrollo mucho más integral a tus estudiantes. Y eso es cuando tú tienes ese entendimiento de esa ley. Esta ley es interesante, importante que todo profesional de la educación la conozca. Y sobre todo cuando están siendo formados los futuros profesionales de la educación en sus áreas de materias o líneas de acercamiento a la práctica docente, sea motivo de que se tome en cuenta esta ley. La siguiente ley es interesante porque no es tan general como esta, porque se basa exclusivamente en esa focalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en ese proceso de enseñanza-aprendizaje debe de haber 3 categorías esenciales, que es la derivación del objetivo, del contenido y del método. Es decir, cuando se tiene una orientación heurística, cuando se tiene una intencionalidad, un propósito o un objetivo como modelo, podemos establecer la relación con el contenido que vamos a enseñar y entonces no nos va a preocupar solamente el contenido para que se asimile, pero también nos va a interesar el cómo, es decir, el método. ¿Qué método es el más adecuado que tengo que potenciar, que tengo que posibilitar en los estudiantes para que los estudiantes lo aprendan con H y pueda entonces verse integrado esa intencionalidad, ese aprendizaje que esperamos o ese objetivo, ese propósito, llamémosle como le llamemos. Finalmente esto obedece ya después explicaré a los modelos educativos que campean actualmente en nuestra historia misma, ¿no? Y entonces cuando se trabajan estas 3 categorías, ¿sí?, de forma integral, magistralmente, entonces se convierte en otra ley interesante que no debe de dejar de lado el profesional de la educación, tú maestro, yo profesor o educador, para que esté un trabajo mucho más ordenado en la práctica docente. Bueno, pues esto es interesante, no lo pierdan de vista. Ahora, aunado a estas leyes, también hay principios que se derivan de ellas y que estos principios son el eje rector de esa dirección científica que el docente en un momento dado no debe de perder de vista. Y hay principios generales y hay principios particulares o específicos que también debemos de conocer para poderlos aplicar. Y yo recuerdo en mis aprendizajes, cuando empecé a conocer toda esta teoría de carácter pedagógico y didáctico, me quedaba sorprendido porque efectivamente al encontrarse todos estos sustentos, estas orientaciones heurísticas de conocimiento científico, te da como más tranquilidad, te da como más seguridad, sobre todo a la hora de estar dentro de tu salón de clase. Y por mencionar algunos principios solamente de los que ahorita me puedo acordar, pues se encuentra, por ejemplo, el principio de cientificidad, un principio fundamental en donde también, independientemente del área de conocimiento, programa, materia que tú estás dando en tu institución, en tu nivel educativo, siempre te debes de preocupar por estar buscando ese estado de los límites del conocimiento para que cuando tú estés con tus estudiantes te sientas seguro, te sientas con ese dominio de contenido, de temas, de subtema, de lección, etcétera, y que lo digas o lo manejes con todos los componentes del proceso didáctico con una manera muy interesante. Hay otro principio que también se llama el principio de sistematicidad. Este principio también es muy interesante, muy importante, porque si uno como maestro, como educador, no tiene orden desde la fase de la planeación, ¿sí?, entonces imagínense en el desarrollo pedagógico, cuando estamos en el salón de clases con los estudiantes, se volvería un caos, un desorden, ¿no?, en las acciones que uno implemente con sus estudiantes, y nuestras estrategias o métodos no tendrían ningún impacto, porque no hay un orden desde el punto de vista de pensamiento y menos desde el punto de vista de acción. Entonces ese principio de sistematización
trabajado con un entendimiento de una lógica formal o dialéctica, con la que ustedes quieran o la que ustedes se les facilite, derivado de su modelo educativo o su modelo de docencia, es necesario y fundamental. Hay otro principio que en estos momentos históricos tiene que ser y hacerse valer en cada una de nuestras acciones pedagógicas y didácticas en el salón de clases, que es el principio de la transdisciplinaridad. Para llegar a este principio de la transdisciplinaridad es obvio que debemos entender la unidisciplina o la disciplina, como le quieran llamar, la interdisciplina, ¿sí? Y entonces encontrar todas aquellas posibilidades de interconexión o de conexión o de interrelación o de integración de un contenido, ¿sí? Independientemente del área de conocimiento, con otras posibilidades de comprensión y de entendimiento de saberes, ¿no? Entonces esta forma transdisciplinar de trabajo cuesta mucho trabajo, ¿sí? No es fácil, valga la redundancia. Sin embargo, si hacemos un esfuerzo porque se lleve a cabo la transdisciplina, nos ayudaría muchísimo en nuestro trabajo docente, porque estaríamos tocando poco a poco una formación y un desarrollo de esa personalidad del estudiante para que poco a poco vaya teniendo una visión cada vez más global, más sincrética, más holista e integral en el mundo que le toca vivir, por ejemplo, en este siglo XXI. Y así podemos hablar de otros principios, por ejemplo, el principio de la accesibilidad, el principio de la asequibilidad, el principio de lo concreto abstracto, el principio de la teoría práctica o práctica teoría, bueno, etcétera, etcétera. También me llevaría mucho tiempo explicando y ejemplificando cada uno de estos principios, pero lo que sí les quiero decir y les quiero recordar es que estos principios de alguna manera son parte fundamental del proceso de la enseñanza y del proceso del aprendizaje como célula fundamental del objeto de estudio de la didáctica. No se les olvide. El sentido de la célula fundamental que es el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de la enseñanza-aprendizaje, y es algo que no debemos de perder nosotros los maestros cada vez que nos interactuamos o estamos con nuestros estudiantes. Bueno, nuevamente con ustedes los dejo y estaremos en otra parte explicando ahora el sentido científico, no de lo pedagógico ni de lo didáctico, sino de lo psicológico. Hasta la próxima.